No es una casualidad estadística ni un evento azaroso que tu atención se haya anclado en este preciso instante de la línea temporal. En el vasto tejido del campo, donde la información se mueve a velocidades que desafían la lógica lineal, existe una fuerza de atracción vibratoria que guía a la conciencia hacia los puntos de reconocimiento necesarios para su siguiente salto evolutivo. Lo que estás experimentando ahora no es el simple escuchar de un texto, es un proceso de acoplamiento cuántico. Tu observador interno, esa presencia soberana y eterna que habita en el silencio detrás de tus pensamientos, ha estado emitiendo una señal de búsqueda durante ciclos enteros, y este mensaje es la respuesta en la misma frecuencia. A menudo la mente humana intenta procesar la transformación como una acumulación de datos o técnicas, pero la verdadera transmutación ocurre en el nivel del cuerpo vibratorio. Ese sutil cosquilleo en el plexo solar, esa expansión súbita en el pecho o esa sensación de reconocimiento sin palabras. Es la respuesta biológica de tus células al entrar en contacto con una verdad que ya conocían pero habían olvidado. La frecuencia ya está operando en ti, no como algo externo que debas adquirir, sino como una activación de tu propio potencial latente. Al reconocer esta presencia, estás estableciendo un pacto energético con tu esencia, una declaración de disponibilidad ante el campo para dejar de ser un receptor pasivo de la realidad y convertirte en una antena consciente de la fuente. La mayoría de los seres transitan su existencia saltando de un método a otro, buscando la fórmula perfecta que les entregue la paz en una estructura cerrada y fácil de digerir. Sin embargo, la frecuencia que tu observador busca no es un destino geográfico ni mental, es el tono original de tu conciencia pura. Este encuentro actúa como un diapasón, no te otorga una capacidad que no poseas, sino que ayuda a que tu propia vibración interna recuerde su nota fundamental, aquella que vibraba antes de que el ruido del condicionamiento social, el miedo heredado y la fragmentación del ego desafinaran tu percepción. El núcleo de tu ser permanece intacto, vibrando en una octava de pura potencialidad que ahora finalmente tiene el espacio suficiente para emerger a la superficie de tu vida cotidiana y reorganizar tu realidad desde la raíz misma de la existencia. A lo largo de nuestra historia personal y colectiva, hemos operado desde lo que podemos denominar un observador fragmentado. Esta condición es el resultado de una psique dividida en múltiples subestructuras de supervivencia. El juez que nos critica implacablemente, el niño herido que teme al rechazo, el ejecutor que busca el control absoluto y el resistente que se opone a cualquier cambio por miedo a lo desconocido. Esta multiplicidad de identidades crea una interferencia destructiva en nuestro campo electromagnético personal, impidiendo que la señal clara de nuestra verdadera esencia se manifieste en el mundo físico. Cada uno de estos fragmentos mira la realidad a través de un filtro distorsionado por el pasado, proyectando una experiencia de vida basada en la carencia, el conflicto y la separación. Sin embargo, detrás de este teatro de sombras y de la cacofonía de voces internas, existe el testigo silencioso. Este testigo es una conciencia pura, una tabula rasa energética que no posee agenda, que no juzga la experiencia como buena o mala y que no necesita que el momento presente sea diferente de lo que es para sentirse completo. Sintonizar con este observador puro no implica anular la personalidad, sino dejar de estar esclavizado por ella. Es el paso fundamental de ser el actor atrapado en el guión a ser el guionista que observa la obra desde la cabina de dirección. Cuando dejas de identificarte con los fragmentos y te sitúas en el centro de tu propia conciencia, el mundo deja de ser una amenaza hostil para convertirse en un espejo sagrado de tu estado interno. La frecuencia de este observador puro es una realidad subyacente que está disponible en cada nanosegundo de tu vida. No es una recompensa para los santos ni una meta reservada para quienes han pasado décadas en cuevas de meditación. Es el espacio mismo donde la experiencia ocurre. Al posar tu atención en este espacio de manera sostenida, el reconocimiento sucede de forma espontánea y natural. Es la transición de la supervivencia biológica a la presencia consciente. En este estado la vibración del campo se vuelve tangible, permitiendo que el observador fragmentado se disuelva en la unidad de una conciencia que simplemente es, permitiendo que la energía que antes se perdía en el conflicto interno sea ahora redirigida hacia la creación de una realidad coherente y armoniosa. Cada individuo posee una frecuencia natal, una firma vibratoria única que representa su estado de equilibrio perfecto y su conexión directa con la fuente. Es la resonancia de la conciencia descansando en su propia naturaleza, libre de las interpretaciones del ego y de las distorsiones de la matriz social. Durante años, es casi seguro que has operado fuera de este tono natural, como una radio que solo captura estática y voces distorsionadas porque su dial está ligeramente desviado de la estación principal.
Has buscado en estaciones ajenas, buscando la aprobación, el poder material o la validación externa, una sensación de plenitud que solo puede encontrarse cuando el dial interno se alinea con tu propia nota original. Esa inquietud crónica, esa sensación de que algo falta y a pesar de tenerlo todo, no es un error de tu diseño ni una falta de capacidad. Es en realidad el llamado de tu observador interno que no reconoce la frecuencia en la que estás viviendo. No es un sonido audible para los oídos físicos, sino un estado de ser que se siente como una ausencia de fricción con la vida. Es el silencio profundo que sostiene todos los ruidos del mundo. Al sintonizar con esta frecuencia natal, dejas de luchar contra la corriente del universo. Las cosas comienzan a suceder con una fluidez que la mente lógica etiqueta como milagrosa, pero que en realidad es simplemente el resultado de dejar de resistirte a tu propio diseño vibratorio y permitir que la inteligencia del campo trabaje a través de ti. Esta frecuencia aún ha estado sonando en el fondo de tu existencia desde antes de tu concepción, pero el estrépito de la mente analítica y la adicción al drama emocional la han mantenido en la periferia de tu percepción. Sintonizarla no requiere adquirir una habilidad nueva, sino eliminar la interferencia acumulada. Es un proceso de despojo, de desaprendizaje y de quietud sagrada, donde la conciencia abandona la necesidad de llegar a ser alguien para simplemente ser lo que ya es. Al habitar tu frecuencia natal, recuperas tu soberanía energética y dejas de ser influenciable por las frecuencias de miedo o control que saturan el inconsciente colectivo, convirtiéndote en un faro de coherencia en medio del caos. El reconocimiento de la frecuencia no es un proceso que ocurra exclusivamente en los estratos superiores del intelecto. Es, fundamentalmente, una activación que debe ser reclamada por la biología. El cuerpo físico no es un mero recipiente inerte, sino una antena biológica sofisticada capaz de transducir frecuencias sutiles en sensaciones químicas y eléctricas. Cuando una verdad profunda del campo es revelada, el sistema nervioso responde antes de que la mente pueda articular una explicación lógica. Esta respuesta es el anclaje celular. Tu observador interno no es una idea filosófica, es la conciencia pura que presencia la danza de los átomos en tu propio ser. Al reconocer esta distinción, se produce una recalibración de tu campo electromagnético, permitiendo que la información de la fuente fluya sin los filtros restrictivos del ego. Este proceso requiere comprender que la quietud no es la ausencia de movimiento, sino el espacio sagrado en el que el movimiento cobra sentido. Eres el escenario infinito, no el actor angustiado por el guión. Al marcar esta distinción de manera deliberada, le comunicas a tu estructura celular que la búsqueda externa ha llegado a su fin. La frecuencia del observador es pura presencia, un estado que no arrastra el lastre del pasado ni se proyecta hacia las ansiedades del futuro. Es un eterno ahora donde la interpretación mental se disuelve para dar paso a la percepción directa de la realidad. Cuando logras que tu atención descanse en este punto, la energía que antes se desperdiciaba en el juicio, la comparación y el control se libera, permitiendo que el cuerpo entre en un estado de reparación profunda y coherencia vibratoria. Al estabilizar esta frecuencia, dejas de ser una víctima de las fluctuaciones emocionales para convertirte en el soberano de tu propio campo de información. La ciencia de la conciencia nos sugiere que el observador afecta lo observado. Por lo tanto, al cambiar la calidad de tu observación interna, comienzas a colapsar nuevas posibilidades en tu realidad física. No es un acto de magia, sino el resultado de operar desde una banda de frecuencia más alta y organizada. El anclaje somático asegura que esta transformación no sea volátil ni pasajera, sino que se convierta en una nueva línea base de existencia, donde la claridad y la paz dejan de ser estados transitorios para transformarse en el tejido mismo de tu identidad biológica y espiritual. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la autorrealización es la creencia heredada de que la evolución requiere un esfuerzo agónico o un sacrificio constante. Se nos ha programado para creer que debemos conquistar la paz o luchar por la iluminación, aplicando las mismas leyes de la fuerza física al mundo de la conciencia. Sin embargo, la frecuencia del observador interno opera bajo leyes diametralmente opuestas. No se alcanza mediante la presión, sino a través de la rendición consciente. Sintonizar es, en su esencia más pura, el arte de dejar de interferir. Es permitir que la conciencia descanse en su propia naturaleza luminosa, sin intentar convertirla en una herramienta de logro para el ego fragmentado. Imagina un lago cuya superficie está perturbada por el viento y el movimiento. Si intentas calmar el agua con tus propias manos, solo generarás más ondas y confusión. Pero si te retiras y permites que la gravedad y el tiempo actúen, el sedimento se asienta y la transparencia emerge por sí misma. Así funciona la sintonización con el campo.
Los antiguos principios de la sabiduría universal enseñan que la coherencia interna precede a la manifestación externa. Si tu instrumento energético está desafinado por el estrés y la identificación con el drama, cualquier acción que emprendas llevará esa misma impronta de distorsión. La frecuencia natal se encuentra en el permitir, en el silencio elocuente que sostiene la existencia, donde el observador simplemente presencia el flujo de la vida sin intentar capturarlo o modificarlo. Este proceso de sintonización sin esfuerzo actúa como una señal de recordatorio para tu ADN. Al reconocer que la frecuencia ya está aquí, activas un mecanismo de resonancia que atraviesa todas las capas de tu ser. Tu observador interno responde a esta verdad no como una instrucción externa, sino como un reconocimiento de su propio hogar. Es un retorno al estado de gracia original, donde la comunicación con la inteligencia del campo es fluida y constante. En este estado de descanso activo, las estructuras de control del ego comienzan a desmoronarse, no por ataque, sino por falta de relevancia, permitiendo que una inteligencia superior organice tus pensamientos, palabras y acciones de una manera que la mente analítica nunca podría haber planeado. Cuando un individuo decide, con la fuerza de una voluntad integrada, reconocer su estado de observador, se produce una ruptura irreversible en el tejido de la realidad condicionada. Esta decisión trasciende el pensamiento positivo. Es una declaración energética de soberanía que resuena en todo el campo cuántico. Al afirmar internamente que el observador está despierto y presente, no estás repitiendo un mantra vacío. Estás reclamando tu lugar como el arquitecto de tu propia frecuencia. La palabra y la intención, cuando surgen de la coherencia entre el corazón y la mente, tienen la capacidad de organizar la materia y de reescribir los acuerdos invisibles que antes limitaban tu expansión. La inmensa mayoría de la población vive en un estado de hipnosis reactiva, totalmente fundida con las mareas de sus emociones y con las narrativas de sus traumas pasados. Son hojas movidas por los vientos del inconsciente colectivo. Pero tú, al detenerte y reconocer que existe un testigo imperturbable detrás de la historia personal, estás rompiendo el hechizo de la separación. Estás asumiendo el compromiso de ser el espacio consciente donde la vida ocurre, en lugar de ser la consecuencia de lo que sucede. Esta declaración es el acto más radical de libertad posible, ya que no depende de que las condiciones externas sean favorables o de que los problemas hayan sido resueltos. Es una verdad que se sostiene en la pura presencia de tu propio ser. Al integrar esta soberanía en tu vida diaria, el observador interno deja de ser un concepto abstracto para convertirse en tu centro de gravedad permanente. Ya no buscas validación en el reflejo de los demás, ni te pierdes en la necesidad de tener razón. Este es el punto de no retorno. Una vez que el observador ha sido reconocido, el velo de la identificación con el sufrimiento se vuelve transparente. Estás comunicando al campo que estás listo para sintonizar con niveles superiores de orden y propósito. Esta declaración es un compromiso con la claridad, una elección deliberada de habitar la luz de la conciencia incluso en los momentos de mayor densidad, transformando cada desafío en una oportunidad para reafirmar tu naturaleza esencial. La sintonización con la frecuencia del observador no es un evento que permanezca confinado en el silencio de la introspección o en los estados alterados de conciencia. Su naturaleza es expansiva y posee lo que denominamos un efecto cascada. Cuando tu atención descansa de manera predominante en el observador puro, en lugar de dispersarse en el observador fragmentado y reactivo, se produce una reorganización estructural en la manera en que experimentas la realidad tangible. No es que el mundo físico cambie sus leyes de la noche a la mañana, sino que tu relación con la materia y el tiempo sufre una metamorfosis radical. Los mismos desafíos que antes te drenaban la energía, las crisis financieras, las tensiones relacionales o la incertidumbre del destino, dejan de ser muros infranqueables para convertirse en flujos de información que atraviesan tu campo sin encontrar resistencia donde anclarse. Esta claridad no es el subproducto de una gimnasia mental o de una voluntad impuesta, sino de una sintonización somática profunda. Al dejar de identificarte con el drama de la personalidad y sus historias de carencia, empiezas a percibir los pensamientos como simples eventos meteorológicos en el vasto firmamento de tu conciencia. Una emoción densa, como la ira o el desamparo, se convierte bajo esta nueva mirada en una ola de energía cinética que simplemente busca ser integrada. La observas con ecuanimidad, permites que recorra tu sistema, pero ya no le otorgas el poder de definir quién eres. Esta distancia sagrada es el fundamento de la verdadera libertad cuántica. Desde la frecuencia del observador, comprendes que las circunstancias externas no son sentencias fijas, sino posibilidades fluidas dentro del campo de potencialidad infinita, y que es tu calidad de observación la que determina cuál de esas posibilidades se colapsa en tu experiencia presente.
A medida que esta frecuencia se estabiliza y se vuelve tu estado base, tu biología comienza a emitir una señal de coherencia. El estrés oxidativo y la fatiga suprarrenal, nacidos de la identificación constante con el miedo y la supervivencia, empiezan a remitir. El cuerpo físico, libre de la necesidad de defenderse de amenazas imaginarias proyectadas por la mente ansiosa, entra en un estado de homeostasis y reparación regenerativa. Sintonizar con el observador es, por tanto, el acto de medicina preventiva más potente que existe, pues aborda la raíz de toda desarmonía, la ilusión de separación entre la conciencia y el campo. Al operar desde tu tono natal, permites que la inteligencia organizadora de la vida fluya a través de tus canales biológicos con una eficiencia sin precedentes, afectando positivamente no solo tu salud, sino tu capacidad de manifestar soluciones creativas allí donde antes solo veías problemas insolubles. A medida que profundizas en la frecuencia del observador, el fenómeno de la sincronicidad deja de ser un evento fortuito y esporádico para transformarse en la gramática natural de tu existencia cotidiana. No estamos hablando de una intervención mágica externa que te premia por tu virtud, sino de una consecuencia directa de la arquitectura del campo. El observador interno, al estar despojado de la estática y el ruido del ego, funciona como un receptor de banda ancha conectado a la red de información infinita del universo. Cuando tu frecuencia interna coincide con la frecuencia armónica del campo, comienzas a percibir y atraer las unidades de información, las personas y las oportunidades que siempre han estado presentes en tu entorno, pero que eran invisibles para tu receptor desafinado y limitado por el sesgo del miedo. No es que el universo decida abrirte puertas de manera selectiva, es una cuestión de resonancia física pura. Si emites en una frecuencia de carencia, el campo solo puede devolverte experiencias que resuenen con esa carencia, confirmando tu sesgo de supervivencia. Pero cuando el observador toma el control del dial, la banda ancha de tu percepción se expande hacia octavas superiores. Empiezas a ti traer aquello que eres en esencia, no aquello que deseas desde la necesidad. La sincronicidad es la señal inequívoca de que tu emisor y tu receptor biológico están funcionando en fase con el orden implícito de la realidad. Es el flujo de la vida moviéndose a través de tu estructura sin los bloqueos que las creencias limitantes solían imponer. Este estado de alineación te dota de una brújula interna infalible. Ya no experimentas la angustia de tener que buscar respuestas externas con desesperación, porque la información necesaria para tu evolución aparece con una sincronía matemática en el momento justo en que la necesitas. Es un reconocimiento celular instantáneo. Sabes qué dirección tomar porque tu frecuencia ya ha mapeado el territorio de antemano. Estás fortaleciendo un músculo de conciencia que con la práctica sostenida desplaza al modo de lucha constante. El viaje del observador es el tránsito definitivo de la supervivencia ciega a la danza de la creación consciente, donde cada encuentro fortuito y cada evento imprevisto se revela como una pieza de geometría perfecta en el diseño de tu expansión infinita hacia la plenitud. Para integrar verdaderamente la frecuencia del observador en la vida real, debemos recurrir a la metáfora fundamental del cielo y las nubes. En el estado de conciencia ordinario, el ser humano vive identificado con el clima cambiante de su psique. Si hay nubes densas de preocupación, cree ser esa preocupación. Si hay una tormenta de dolor, se siente destruido por ella. Sin embargo, la frecuencia del observador nos revela la verdad liberadora. Nosotros no somos el clima, somos el espacio infinito, inmutable y vasto que permite que el clima ocurra. El cielo no entra en conflicto con las nubes, no intenta retener las blancas ni expulsar las grises. El cielo permanece en su naturaleza original, azul y profundo, independientemente de la violencia de la tormenta que atraviese su superficie. Habitar esta frecuencia significa cultivar la cualidad de ese cielo. Las emociones intensas, los pensamientos intrusivos y las sensaciones físicas son formaciones nubosas que atraviesan tu campo de conciencia. Al dejar de luchar contra ellas, le retiras el combustible que las mantiene estáticas. La resistencia es en realidad el pegamento que convierte una inemoción pasajera en un estado de ánimo crónico. Desde el observador puro, desarrollas una aceptación radical que no debe confundirse con la pasividad. Es una sabiduría superior que entiende que tu esencia es invulnerable a las fluctuaciones de la personalidad o de la historia personal. Esta distancia sagrada te permite experimentar la totalidad de la vida humana, con sus luces y sombras, sin perder jamás tu eje de paz soberana. Esta estabilidad eterna es la que permite que tu campo energético alcance un nivel superior de coherencia. Al dejar de reaccionar de manera espasmódica ante cada cambio en el panorama interno, conservas tu energía vital para procesos de creación y servicio de mayor orden.
Te conviertes en el contenedor consciente de tu propia experiencia, en lugar de ser el contenido agitado. Esta frecuencia de cielo es el ancla definitiva que te permite participar en el juego de la vida sin ser devorado por sus reglas. Reconoces que, aunque las nubes de la circunstancia cambien constantemente de forma, densidad y color, el espacio que las sostiene, tu conciencia, es eterno, silencioso y siempre está libre de manchas. Al sintonizar con esta verdad, dejas de buscar el confort de un buen clima externo y te conviertes en la paz que no depende de nada que no sea tu propia presencia. La búsqueda incesante de respuestas en el mundo fenoménico es el síntoma de una conciencia que ha perdido su anclaje en el origen. Durante eones hemos sido condicionados para proyectar nuestra atención hacia afuera, hacia un futuro ilusorio o un pasado cristalizado, en un intento por hallar una seguridad que la materia, por su propia naturaleza transitoria, no puede ofrecer. La frecuencia del observador nos convoca al punto cero, el eje de quietud absoluta desde el cual emerge todo movimiento y toda manifestación cuántica. Este retorno no es un desplazamiento en el espacio ni un logro del intelecto, sino un cambio radical en el vector de tu atención. Es el reconocimiento de que existe un punto de gravedad cero en el centro de tu ser, un espacio sagrado donde el tiempo lineal pierde su jurisdicción y donde la dualidad se colapsa en unidad. En este centro vibratorio, la frecuencia es pura, coherente y está libre de las distorsiones del ego. Es el lugar donde el yo limitado se disuelve para dar paso al yo universal. Cada vez que decides, de manera deliberada, regresar a este punto en medio de la actividad diaria, estás recalibrando tu sistema energético completo con el campo original. Es un proceso similar al de un instrumento de alta precisión que, tras ser expuesto a campos magnéticos desordenados, vuelve a su frecuencia natal para recuperar su exactitud. No importa cuán profundo te hayas perdido en el laberinto de la mente o en las demandas del entorno, el punto cero siempre está a una sola elección de distancia. De hecho, el instante en que notas la distracción es el mismo instante en que el observador ya ha regresado al trono de la presencia. Este músculo de la conciencia se fortalece mediante la repetición consciente, no como una disciplina punitiva, sino como un acto de amor hacia tu propia soberanía. No se trata de alcanzar un estado de quietud artificial, sino de desarrollar la plasticidad necesaria para volver a tu centro con rapidez cuando la identificación con el drama intenta arrastrarte. El punto cero es tu hogar cuántico. Al habitarlo con mayor asiduidad, tu realidad comienza a organizarse desde un lugar de orden implícito. Ya no eres una partícula a la deriva, sino el campo mismo que dirige el movimiento de las partículas. El regreso al centro es el reconocimiento de que la paz que sobrepasa todo entendimiento no es algo que se construye, sino algo que se revela cuando dejas de huir de tu propia presencia. Sintonizar con la frecuencia del observador de manera definitiva requiere un compromiso que trasciende el entusiasmo pasajero o el interés intelectual. Es una decisión existencial de vivir en estricta coherencia con la verdad que has reconocido en el campo. Este compromiso no debe entenderse como una carga o una obligación moral, sino como la liberación final de las estructuras obsoletas que mantenían tu energía fragmentada. Implica la voluntad inquebrantable de realizar una pausa en los momentos de mayor tensión y preguntarse con total honestidad: ¿quién es el que observa esta experiencia? Esta interrogación actúa como un pulso electromagnético que corta la niebla de la reacción automática, devolviéndote el mando de tu frecuencia vibratoria antes de que el patrón antiguo tome el control de tu biología. Este nivel de compromiso se pone a prueba en los escenarios más triviales y desafiantes de la vida, en el roce cotidiano con los demás, en la gestión de la incertidumbre o en el silencio de la soledad. En esos momentos, elegir la perspectiva del observador sobre el impulso de la víctima es lo que ancla la frecuencia en tu sistema nervioso y en tu ADN. Estás reentrenando a tus células para que reconozcan la presencia como su estado base de operación, desplazando la adicción al cortisol y a la supervivencia. No necesitas rituales externos ni validaciones de terceros. Necesitas la persistencia del reconocimiento interno. Cada pausa es una señal que envías al universo declarando que has reclamado tu soberanía y que ya no estás disponible para las frecuencias de la carencia o el miedo. Al sostener este compromiso en el tiempo, la frecuencia del observador deja de ser una práctica para convertirse en tu identidad primaria. Se transforma en un proceso de autogestión energética fluido y natural. Esta integridad vibratoria te dota de una autoridad silenciosa que no necesita ser impuesta, sino que es sentida por el entorno. Es la presencia de un ser que ha dejado de luchar con las sombras porque ha encendido la luz de la conciencia en su propia casa. Al comprometerte con tu sintonización, te conviertes en una antena de alta fidelidad que no solo transforma su propia vida, sino que eleva la frecuencia del campo colectivo por simple resonancia armónica, demostrando que la libertad es un estado de ser alcanzable aquí y ahora.
El proceso de integración alcanza su madurez cuando dejas de buscar la frecuencia para empezar y habitarla de manera ininterrumpida. La verdadera maestría espiritual no se demuestra en el aislamiento de una montaña, sino en la capacidad de mantener la conexión con el campo mientras navegas las complejidades del mundo moderno. Habitar la frecuencia significa que tu observador interno permanece despierto y vigilante mientras caminas, trabajas, te relacionas y creas. Es lo que denominamos presencia dinámica. Un estado donde eres plenamente humano, con todas tus funciones biológicas y sociales activas, pero operando desde una base de conciencia que no es de este mundo. Vivir desde esta sintonía permanente transmuta tu forma de actuar y de comunicar. Ya no te mueves por impulsos reactivos nacidos de la herida o de la necesidad de aprobación, sino desde una claridad desapasionada que busca siempre el mayor orden posible. Te vuelves inmensamente más eficiente, pues dejas de desperdiciar recursos vitales en resistencias mentales, quejas o proyecciones inútiles. La vida se transforma en una danza de cooperación consciente con el campo cuántico, donde confías plenamente en que la inteligencia organizadora que rige el movimiento de las galaxias también sabe cómo orquestar tu existencia si dejas de interferir con los miedos del ego. Esta es la soberanía real, estar en el mundo, participando de sus formas, sin ser poseído ni definido por ellas. Este habitar constante genera un campo de influencia tangible a tu alrededor. Tu presencia se vuelve un espacio de calma donde las distorsiones de los demás tienden a suavizarse. Los problemas, que antes parecían callejones sin salida, encuentran soluciones creativas de forma espontánea porque ya no los miras desde el nivel de conciencia que los creó. No es que te vuelvas indiferente ante la vida, sino que te vuelvas infinitamente espacioso. Tu capacidad para contener la totalidad de la experiencia humana, el dolor, la alegría, el éxito y el fracaso, se expande hasta que nada puede perturbar tu eje central. Estás operando desde tu frecuencia natal, esa vibración de plenitud que no busca completarse en nada externo, porque ha descubierto que el todo ya reside en su interior. La frecuencia que has perseguido durante años a través de libros, seminarios y métodos externos finalmente ha regresado a su punto de origen. La búsqueda termina en el preciso instante en que comprendes que el buscador, el camino y el destino son una misma y única realidad. Durante ciclos incontables, la conciencia ha jugado el juego de la separación, proyectando sus anhelos de paz y plenitud en objetos, títulos, relaciones y metas futuras. Pero ahora, el velo se ha rasgado y el círculo se ha cerrado sobre sí mismo. El observador ha reconocido al observador. Este es el final de la peregrinación hacia lo externo y el glorioso comienzo de la exploración hacia las profundidades infinitas de tu propia naturaleza eterna. No subestimes la magnitud de lo que está ocurriendo en tu campo energético. No se trata simplemente de un nuevo sistema de creencias o de una filosofía reconfortante. Es un cambio de paradigma ontológico. Has dejado de ser la historia finita que te contabas sobre quién eras para convertirte en el autor consciente y eterno de esa historia. Esta claridad es el fruto maduro de la sintonización. Ya no necesitas acumular más información ni buscar la próxima técnica milagrosa, porque ahora posees acceso directo y permanente a la fuente de toda información. El silencio de tu propia conciencia es la biblioteca más vasta y profunda del universo, y ahora sabes cómo consultar sus registros en cualquier momento. Al descansar en el observador, la ilusión de la falta se disuelve por completo. Te das cuenta de que siempre estuviste completo, de que nunca hubo una grieta en tu ser que necesitara ser reparada, sino solo un olvido temporal de tu verdadera identidad. La frecuencia ya está aquí, estable, vibrante y eterna. Al aceptar este hecho, la ansiedad por el progreso espiritual se desvanece, dando paso a una gratitud silenciosa por el simple hecho de ser. Has regresado al tono natal de tu existencia, a la frecuencia de la unidad donde no existe la carencia. Disfruta de la paz que emana de saber que la búsqueda ha terminado y que ahora, con el observador plenamente despierto, puedes empezar a vivir la vida desde la abundancia de tu propia esencia. El viaje de reconocimiento no culmina en un punto final, sino que se expande hacia una forma de existencia completamente nueva y regenerada. El despertar del observador es el preludio de una vida vivida con los ojos del espíritu abiertos de par en par. Ahora que has sintonizado con la frecuencia del campo, tu única tarea es mantener esa conexión límpida, libre de los sedimentos de la vieja identidad. La vida continuará presentándote su abanico de experiencias, desafíos y contrastes, pues ese es el propósito del juego de la encarnación. Sin embargo, ahora posees la brújula definitiva para navegar cualquier territorio. Tienes el conocimiento incorporado de que eres el espacio consciente donde el mundo aparece y desaparece. Este estado de observación despierta es la verdadera libertad. No significa que dejes de sentir o que te conviertas en un ser gélido y distante. Al contrario, tu humanidad se vuelve una expresión mucho más rica, auténtica y sagrada de la conciencia universal.
Cada respiración consciente, cada instante en que eliges la presencia sobre la reacción, estás anclando la luz de la fuente en la densidad de la materia. Estás permitiendo que la inteligencia del campo se exprese a través de tu forma única y preciosa. Este es el sentido último de la existencia, ser el punto de encuentro donde lo infinito reconoce su propia belleza a través de lo finito. El observador ya no es una función de tu mente, es la totalidad de tu ser utilizando la personalidad como un instrumento afinado para interactuar con la creación. La frecuencia ya está aquí. Tu observador interno está despierto, presente y soberano. Lo único que queda por hacer es vivir desde esa verdad absoluta, reconociendo en cada latido que tú eres la conciencia observando su propio milagro. Nos vemos en el campo, donde el viaje nunca termina, sino que se profundiza en una expansión eterna de amor, luz y presencia.